Bendiciones mis queridos hermanos en Cristo y María. Bienvenidos a este canal Soldados de Cristo y María, donde nuestra espada es la palabra de Dios y nuestro escudo es la fe. Les habla su servidor y evangelizador católico Mauricio Sanabria, y muy contento hoy de llevarles un tema de evangelización para cada uno de ustedes. El tema que veremos hoy es el siguiente: ¿sacrificamos los católicos a Cristo en cada Eucaristía? ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 10, capítulo 10, dice que Jesucristo se dio en un único sacrificio, una sola vez y para siempre. Pero hemos escuchado, mis queridos hermanos, a grandes predicadores y pastores de otras denominaciones que predican y que afirman que los católicos crucificamos a Cristo en cada Eucaristía. Hoy vamos a estudiar este tema de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y el catecismo y la enseñanza de la Iglesia Católica. ¿Es verdad que crucificamos a Cristo en cada Eucaristía? ¿Por qué lo hacemos si Cristo se dio una sola vez y para siempre? Yo le invito a que se quede en este video hasta el final y que podamos de esta manera llegar a una conclusión y tener claridad sobre este tema tan importante. Antes de iniciar, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pido que mores en cada uno de nosotros en este momento, que te muevas en nuestra alma, en nuestro corazón, mente y espíritu, para poder entender esta enseñanza tan importante para cada uno de nosotros, católicos y no católicos, que estamos disfrutando de este video y de esta enseñanza que tú tienes para nosotros. Muévete en nuestros corazones, en nuestras mentes, y aleja de nosotros todo aquello que quiera impedir conocer la verdad. Te pido, Espíritu Santo, que esta enseñanza sea para la perseverancia de la fe y para evacuar cualquier duda que el maligno haya impuesto en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Con mucho cariño he preparado un estudio bíblico para poder compartir con cada uno de ustedes y entender este tema tan importante. ¿Es que acaso Jesús está presente o no en la Eucaristía? ¿Por qué se crucifica a Jesús en cada misa según nuestros hermanos que no son católicos? ¿Está la Iglesia Católica en lo correcto o no? Para poder entender este tema, tenemos que irnos y estudiar las Escrituras desde el Antiguo Testamento en la Antigua Alianza, para después poder entender la Nueva Alianza y el nuevo pacto realizó por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso les invito a prestar mucha atención a este tema. Vamos a iniciar. Los católicos, ¿volvemos a sacrificar a Cristo en cada misa? Muchos protestantes lo creen y no los culpo por pensar, porque sí, Cristo murió una sola vez, pero la misa no repite la cruz, la hace presente. El libro de Éxodo 12:14, dice el Señor: este día será para ustedes un memorial, y lo celebrarán como fiesta en honor al Señor. Muchos confunden memoria con recuerdo simbólico, pero en la Biblia memorial significa otra cosa. En hebreo la palabra memorial es zikaron, y no es solo recordar algo del pasado, es hacer presente un evento salvífico. En cada Pascua, los judíos no solo recordaban Egipto, se unían espiritualmente a la liberación de sus antepasados. Esta es la primera clave importante, mis queridos hermanos. Las personas o nuestros hermanos que no son católicos dicen que en la Eucaristía se recuerda únicamente el sacrificio que hizo Cristo, que es algo meramente simbólico, pero que Cristo
no puede estar presente en las especies del pan y el vino, que Cristo únicamente dijo, hagan esto en memoria mía. Pero, ¿qué se entiende por memorial en la Biblia? Memorial en la Biblia no solamente o no significa lo mismo que significa para nosotros en estos tiempos, que es un recuerdo, que es únicamente mirar hacia el pasado. No, es hacer presente. Por eso Dios le dice al pueblo judío, hagan esto en memorial de este día, dice el Señor en Éxodo. Y los judíos lo tomaban de esa manera. Ellos no solamente recordaban ese acontecimiento de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, sino que en cada Pascua eran partícipes de ese momento. Ellos sentían que podían participar vivamente de ese gran acontecimiento de la liberación del pueblo de Israel. No solamente era recordar, era participar, hacer presente aquel momento. Y eso es lo que Cristo ordenó también hacer cuando dijo, hagan esto en memoria mía en la Santa Cena. Ya lo vamos a ver más adelante. Continuamos con el tema. En la Pascua de la Antigua Alianza, figura de Cristo. En Éxodo capítulo 12, versículos 5 al 8. Un cordero sin defecto era inmolado. Su sangre salvaba y debía ser comido. Ese cordero era una prefiguración de Jesús, que es el Cordero de Dios. La sangre en los dinteles salvaba de la muerte, como hoy la sangre de Cristo nos salva del pecado. Y dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Entonces, mis queridos hermanos, hay que prestar mucha atención. Hay que estudiar esto con el corazón y con la luz del Espíritu Santo. En el antiguo pacto, Dios liberó a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. En el nuevo pacto, por medio de su Hijo Jesucristo, que es el Cordero de Dios, ese sacrificio perfecto, Dios hace un nuevo pacto por medio de la sangre del Cordero, que es Jesús, para liberarnos a nosotros no de la esclavitud de un país, no de la esclavitud física, sino más bien de la esclavitud del pecado. Todo lo que hay en la antigua alianza, en el antiguo pacto, es una sombra y una prefiguración de lo que iba a venir en el nuevo pacto. Por eso es que Dios dijo a su pueblo Israel que debían realizar la Pascua en memoria de ese acontecimiento importante. Pero ¿hasta cuándo debía realizarse ese sacrificio? ¿Hasta cuándo debía celebrarse esa Pascua? Hoy los judíos la celebran actualmente cada año, porque ellos no han aceptado ni han reconocido a Cristo como su Mesías. Pero nosotros, que somos cristianos, que creemos en el Señor, ya no celebramos esa antigua Pascua, ese antiguo pacto, porque era algo imperfecto. No tenía poder para perdonar pecados. Además, también era un sacrificio que debía repetirse cada año y constantemente, porque cada año debían matar un cabrito o un corderito y estarlo repitiendo cada vez, buscar un animalito para celebrar esa Pascua. Yo quiero decirles que esa celebración que Dios dejó ya está en este momento completamente obsoleta, porque con la venida del Señor Jesucristo, que entregó su vida por cada uno de nosotros, siendo Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero sin mancha, entonces ya no es necesario más sacrificios. En ese punto tienen razón nuestros hermanos que no son católicos, cuando en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice
que un único sacrificio de Jesucristo una única vez y para siempre. Ya no es necesario más sacrificios. Y eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Hoy por hoy ya no celebramos la Pascua judía como católicos, sino que celebramos una nueva Pascua, la Pascua instituida por nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena, cuando Él se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en la Santa Cena dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tomó el pan y el vino y dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces, él mismo se estaba ofreciendo como el Cordero de Dios que iba a derramar hasta la última gota de su sangre. Ya no hay necesidad de más sacrificios de cabritos, ni de becerros, ni de corderitos. Ya no hay necesidad, porque un único sacrificio de Cristo es una sola vez y para siempre. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Pero entonces, ahí es donde nos cuestionan, pero ¿cómo es eso? Si en cada Eucaristía vuelven a sacrificar a Cristo. Si cuando vamos a misa escuchamos que se habla de un sacrificio, pero eso es verdad, hay que poner mucha atención, hay que abrir la mente y el corazón al Espíritu Santo para poder comprender este tema, porque Cristo en la Santa Cena instituyó la nueva Pascua, quedando obsoleta la Pascua que hoy celebran actualmente todavía los judíos, que es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora, en el nuevo pacto, por medio de Cristo, somos libres, pero del pecado, y hemos sido comprados con la sangre de Cristo para la salvación eterna. Vamos a continuar con el tema. En Lucas capítulo 22, versículo del 19 al 20, Jesús dice: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Jesús nunca dice: esto representa, sino esto es. Ese día Cristo realizó la primera transubstanciación. El pan se convirtió en su cuerpo, el vino en su sangre, y ordenó: hagan esto en memoria mía. Pero en griego la palabra memoria se dice anamnesis, que es igual a shikarón. No es solo recordar, es hacer presente sacramentalmente lo que se celebra. Entonces, en la Santa Cena, Jesús dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hermanos, es en la Santa Cena donde se da la primera transubstanciación. Después de que Cristo toma el pan y el vino y dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y tal vez, aunque los apóstoles en ese momento no entendían bien esas palabras, cuando ellos consumieron el vino y comieron el pan, ese vino ya no era vino, ese pan ya no era pan, es el cuerpo y la sangre del Señor. Porque Cristo lo dijo. Él no dijo: esto representa mi cuerpo, esto representa mi sangre. No, Él dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y mientras todos los judíos celebraban la Pascua, comiendo la carne de un cordero, de un cabrito, Jesús con los apóstoles no mataron ningún cordero ni ningún cabrito, no lo comieron. Lo que Cristo ofreció fue pan y vino, que era su cuerpo y su sangre, porque por medio del pan y el vino, Él se ofrece como único sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna para todos los que creamos en Él. Entonces, Jesús viene a instituir una nueva Pascua. Allí entendemos
Cuando Jesús dice en su palabra, todo aquel que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Son muchas las citas bíblicas. ¿Y cómo poder comprender eso en estos momentos? Yo le pregunto a los que tienen dudas, a los que creen que Jesús no está presente en la Eucaristía, en el pan y el vino. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo haríamos hoy para poder comer el cuerpo y la sangre de Cristo, para poder tener vida eterna? Muchos no lo entendían porque eran palabras muy fuertes, pero Jesús lo ha dejado claro. Por medio del pan y el vino, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y por medio de la Eucaristía, comemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una nueva Pascua, un nuevo sacrificio perfecto, y al igual que Dios pidió en el antiguo pacto, en la antigua alianza, realizar la celebración de la antigua Pascua como un memorial de aquel acontecimiento, y así como los judíos lo hacían presente, como si estuvieran participando aún miles de años después, Cristo instituye la nueva Pascua y dice también, hagan esto en memoria mía. Es por eso que ya no hay que celebrar la Pascua como se celebraba anteriormente, sino hay que celebrar la Eucaristía, la Santa Cena, porque Jesús lo pidió, hagan esto en memoria mía. Muchos hermanos que no son católicos dicen, sí, Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Memoria es recordar, memoria es algo simbólico, pero eso no representa, pero eso no es el cuerpo y la sangre de Cristo. La transustanciación no existe y eso es falso. Eso es estar muy corto en la fe. Y me extraña de muchos pastores y predicadores que no son católicos, que lo siguen miles de personas, que no sepan eso. Entonces, ¿cómo podemos decir que Jesús no es sacrificado nuevamente en cada misa? Cada vez que celebramos la Eucaristía en memorial, estamos haciendo presente el sacrificio de Jesucristo en la cruz de hace más de 2000 años. La cruz viene hacia nosotros o nosotros vamos hacia la cruz, como queramos verlo. Participamos activamente como participaron los primeros cristianos que estuvieron ahí. Cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, no es un simple recuerdo. Memoria, en griego, que fue cuando se escribió el Antiguo Testamento en griego, significa anamnesis. Y anamnesis es hacer presente, no es solamente recordar, no, es hacer presente un acontecimiento del pasado, participar vivamente de aquel acontecimiento. Anamnesis en el griego es lo mismo que shikarón en hebreo, cuando Dios dijo que celebraran la Pascua en memorial de aquel acontecimiento. Es lo mismo, es hacer presente, es participar vivamente de aquel acontecimiento. Entonces, no es que los católicos en cada misa vuelven a sacrificar a Jesucristo. No, pero lo hacemos presente. Participamos de ese momento glorioso de la cruz de Cristo, porque así el mismo Señor Jesucristo lo pidió. Pero ustedes me dirán a mí, ¿cómo puede ser que podamos participar activamente? Eso no puede ser, eso es imposible. Para eso vamos a ver el milagro de la multiplicación de los panes. Y eso nos quiere decir muchísimo. Pongan mucha atención. Juan capítulo 6, versículo 11. Jesús tomó los panes, dio gracias, los partió y los distribuyó. Esos gestos son los mismos de la última cena. Jesús alimentó multitudes, pero ese milagro apuntaba a otro pan,
Lo aclara el mismo Jesús poco después en Juan 6, versículo 55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Vamos a leer la cita bíblica completa de la multiplicación de los panes. Está en San Juan, capítulo 6, versículo 11. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos de pan que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver esta señal que Jesús había hecho, los hombres decían, este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este milagro de la multiplicación de los panes es sin duda alguna un adelanto de lo que es la Eucaristía, de lo que es la Santa Cena. Jesús, de unos cuantos panes y unos pocos pescados, multiplicó eso para dar de comer a 5.000 personas. Preste mucha atención, hermano. Esa es una prefiguración de la Eucaristía. Cuando Jesús está con sus discípulos en la Santa Cena, toma el pan y toma el vino en la primera transubstanciación que él hace. Eso se ha multiplicado de generación en generación hasta nuestros días. Jesús de unos cuantos panes y unos cuantos peces dio de comer a miles de personas, 5.000. Y en la Santa Cena, de igual manera, de unos cuantos panes y de un poco de vino, nos da de comer a todos hasta hoy, hasta nuestros días. Lo que quiere decir que está claro, cada vez que recibimos la comunión, estamos participando de la misma Santa Cena que compartió Jesús con los apóstoles antes de su muerte en la cruz. Porque dice la Biblia que los apóstoles siguieron celebrando la fracción del pan y han dicho en sus diferentes cartas, todo aquel que tome de la copa del Señor indignamente, peca directamente contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Los apóstoles en su momento no comprendían cuando Jesús decía, todo aquel que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna, pero después lo comprendieron muy bien, que era por medio del pan y el vino. Y los apóstoles celebraban la fracción del pan todos los días. Y por eso se ha multiplicado de generación en generación y de una santa cena comemos todos el día de hoy, todos los creyentes. Es por eso que no es que crucificamos a Cristo en cada Eucaristía, no, pero participamos activamente del cuerpo y de la sangre de Cristo, de la Santa Cena que Él dejó para que todos los que creemos en Él comamos y tengamos vida eterna. Cada vez que vamos a recibir la Eucaristía, vamos hacia la cruz de Cristo, llegamos hasta el Calvario y participamos de ese único sacrificio que Jesús ofreció por cada uno de nosotros. No crucificamos a Cristo de nuevo, eso no es cierto, pero sí participamos del único sacrificio que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 12. Cristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre. ¿Y entonces qué pasa en la misa? ¿Qué dice el catecismo en el numeral 1367? El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Solo difieren en el modo de ofrecerse. En la cruz fue cruento, con sangre. En la misa es incruento, de una manera sacramental. También dice el numeral 1364. Cada vez que se celebra el sacrificio del altar, se realiza la obra de nuestra redención. Cada vez que vamos a misa,
Estamos en la última cena, estamos al pie de la cruz, participamos del mismo sacrificio redentor y nos unimos a la Iglesia celestial en comunión con los santos. Y dice Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26, cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que recibimos la Eucaristía, participamos de la Santa Cena. Es la misma, es lo mismo. Esa Santa Cena se multiplicó para cada uno de nosotros los creyentes. Y Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Nunca dijo, esto es simbólico, esto representa. O hagan esto únicamente como un simple recuerdo. Hay que estudiar la palabra. Hay que pedir la luz del Espíritu Santo para poder comprender eso. Y nos damos cuenta de la grandeza, de lo que estamos recibiendo cada vez que vamos a misa y cada vez que recibimos la comunión. Muchas veces no entendemos esto, no le damos importancia, pero cada vez que vamos a misa nos transportamos en el tiempo y llegamos a la cruz de Cristo. Participamos de ese sacrificio, de esa santa cena. Comemos su cuerpo y su sangre. Y así como el pueblo judío celebró la Pascua hasta la venida de Jesucristo, aunque ellos lo sigan celebrando al día de hoy porque no reconocen a Jesucristo, pero nosotros como cristianos lo que celebramos es la nueva Pascua de Jesús que Él dejó desde su sacrificio en la cruz y se debe celebrar esa nueva Pascua de generación en generación. ¿Hasta cuándo dice la palabra de Dios? Hasta su segunda venida. Somos obedientes y lo celebramos y lo hacemos presente y participamos vivamente como si estuviéramos ahí. En resumen, la misa no repite el sacrificio de Cristo, no se vuelve a crucificar a Cristo, esto es totalmente falso, pero sí lo hace presente como si estuviéramos ahí. Es memorial vivo de la nueva alianza. Es alimento espiritual real. Es comunión con Cristo. ¿Qué no es? No es un nuevo sacrificio. No es un símbolo vacío ni representativo ni un simple recuerdo o una simple conmemoración humana. Allá lo recuerdo cuando puedo y cuando no, se me olvida. Así no es. Hermanos, no vamos a misa a cumplir con una costumbre. Vamos a participar del sacrificio más grande de la historia. Cada altar es un nuevo calvario donde el Cordero de Dios se ofrece por vos, por mí y por todos. No faltemos, no lo vivamos distraídos, vayamos con fe, con hambre de Dios, sabiendo que en la Eucaristía está Cristo vivo, eterno y glorioso, entregado por amor. Mis hermanos, así es. Duele mucho ver cómo se ataca la Eucaristía, cómo se ataca a la Iglesia Católica que hace vivo y presente el sacrificio de la cruz de Cristo en cada misa, en cada Eucaristía. Hay que orar mucho por esas personas que no entienden y que no comprenden el verdadero significado de la nueva Pascua que Jesús, por medio de su cuerpo y de su sangre, se entregó por nosotros y dejó esa nueva Pascua para que todos, aún hoy en día y hasta su segunda venida, podamos participar activamente de su sacrificio, de esa santa cena que Él compartió con los apóstoles, que nosotros hoy mismo, si vamos a misa, podemos participar también. Y hemos participado muchas veces. A veces no hemos comprendido el verdadero significado de la Eucaristía y nos dejamos engañar por personas que supuestamente conocen mucho de la Biblia y de la palabra de Dios, pero que
o no entienden o no sé por qué motivos andan torciendo el verdadero significado de las Escrituras o minimizando el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. La Iglesia Católica, como podemos ver y como aprendimos en este tema, no sacrifica a Cristo en cada Eucaristía. Nosotros también creemos que el sacrificio de Cristo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10 y versículo 12, es una sola vez y para siempre. Pero podemos participar de él hoy en día, porque así Cristo lo quiso, porque así lo dejó, porque así está establecido en ese nuevo pacto, en esa nueva alianza, para el perdón de nuestros pecados, para que si creemos podamos recibir el perdón y la vida eterna. Yo les invito a seguir asistiendo a la Eucaristía y que ahora con esta enseñanza tenga más valor para cada uno de nosotros. Y cada vez cuando vayamos haciendo la filita para recibir la Santa Comunión, nos sintamos que estamos en la Santa Cena. Nos sintamos que estamos al pie de la cruz de Cristo, porque así es verdaderamente, porque así lo quiso Dios. Y así debemos respetar y cumplir y ser obedientes a sus mandatos. Yo lo invito a que si este video fue de utilidad para ti, que dejes tu comentario si tienes algo que agregar o si no estás de acuerdo, también puedes dejar tu comentario. Y también te invito a que lo compartas con otras personas que tienen dudas acerca de la Eucaristía o aunque no tengan dudas para que puedan reafirmar su fe. Te invito humildemente a que le des me gusta a este video para que sea más recomendado por YouTube y pueda llegar a muchas y muchas personas. Y también, si tú no lo has hecho, que te suscribas a este canal Soldados de Cristo y María. Es totalmente gratis y actives la campanita para que cada vez que publicamos una enseñanza no te la pierdas y puedas seguir perseverando en la fe. Amigos, es la palabra de Dios viva la que habla. No es este servidor. Yo soy un simple instrumento del Señor para poder llevarles a ustedes este mensaje. Para finalizar, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza que hemos recibido de parte de ti. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque eres santo, porque tu amor y tu misericordia no tiene límites. Hoy te damos gracias por lo que hemos recibido, porque nuestra fe está más firme que nunca, porque sentimos sed de amarte, sed de buscarte, sed de participar de esa santa cena, de la Eucaristía, de ese sacrificio de tu Hijo amado en la cruz, cuando derramó hasta la última gota de su sangre para perdonarme a mí por mis pecados, por mis errores, porque Él cargó sobre sus espaldas todos los pecados del mundo entero, siendo inocente, siendo sin mancha y sin pecado. Gracias, Señor, porque a partir de hoy ya no tengo dudas en mi corazón. A partir de hoy voy a seguir firmemente por el camino del bien y de estar en gracia contigo para poder recibirte y participar de la Eucaristía, de la Santa Cena, de ese sacrificio que tu Hijo hizo por nosotros, porque tu amor es grande, porque tu amor es infinito. Yo te alabo, yo te bendigo y yo te glorifico, Señor, y te digo que a ti sea la honra, la adoración, el poder y la acción de gracias, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.
Todo lo que te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y con la intercesión de nuestra Madre siempre santa y bendita, la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos, y nos vemos en un próximo video. Y este día, para que ellos se transformen en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesús, el cual aquella noche santa, antes de morir, quiso cenar con sus discípulos. Estando con ellos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Así también, cuando terminó la cena, de nuevo te dio gracias, tomó el cáliz y lo pasó a ellos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.